Buen día, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy nos acompaña el doctor José María Sanguinetti. Él es médico especialista en clínica médica y en gastroenterología, además doctor en salud pública. También es director médico en el Sanatorio El Carmen, aquí en la provincia de Salta. Y también forma parte como integrante del comité del Train and Trainers de la WGO, conocido como el TTT. Bueno, Vení, Pepe, bienvenido. Bienvenido. Bueno, hoy nos va a hablar el doctor sobre accesos enterales para nutrición en... Bueno, muy bien. Siempre que vengo al San Bernardo, más allá de que uno se encuentra con amigos, me hace acordar mi época estudiante porque el hospital tiene los planos de Carrillo, o sea, hay muchos hospitales iguales, creo que todos lo saben, o por ahí en Argentina, y yo estudié en Rosario y mis prácticas fueron en el Hospital de Granadero Baigorria, que es igual. Entonces, como uno cablea la neurona, nunca me cuesta, nunca me desoriento adentro del hospital. La guardia está en el mismo lugar, los servicios por ahí cambian, pero es igual. Así que siempre me trae un grato recuerdo de esos tiempos. Bueno, agradecer antes que nada la invitación, en primer lugar a Gustavo Patrón Costas, el jefe de servicio. Siempre es muy grato venir y colaborar con esta iniciativa. Y también a Erika, que es el motor que tiene este curso y que lo ha ido llevando a trascender las paredes del hospital. Así que cuando es un ejemplo de que una iniciativa en el tiempo, sumando muchas voluntades y muchas originalidades, trasciende, se sostiene y hoy llega un montón de gente. Así que creo que eso merecería un aplauso en otro contexto, pero bueno, un aplauso de mi parte para el servicio. La idea es hablar durante la próxima media hora de accesos enterales en soporte nutricional. Y un poco, cuando comenzaba a pensar, decía, bueno, ¿cómo vamos a llevar adelante la charla? Y este va a ser el itinerario, algo de las generalidades, cuál es el rol de la endoscopía, es un curso de gastroenterología, si bien hay obviamente intervención de cirujanos o hay situaciones donde un acceso enteral lo coloca un enfermero, pero la pregunta que me hacía, bueno, ¿qué avances hay en esto, no? Porque si uno hace un poco de historia, hay reportes de soporte nutricional en la antigua Grecia, en el antiguo Egipto, hace 3.500 años, que es alimentación rectal. Después hubo muy poca evolución hasta la Edad Media, en donde hay primeras descripciones de alimentaciones por tubos, que eran lo de cuero, o inclusive algunos hechos con hueso. En el siglo XIX, las primeras gastrostomías, que en realidad hay una primera descripción en la Guerra Civil Americana de un herido de bala, entonces quedó una gastrostomía, una fístula, y sondas de goma. Y el siglo XX, como en toda la medicina, fue el siglo de los grandes avances, porque hay una mejoría de los dispositivos, de los materiales, de los nutrientes, de las técnicas y sobre todo del conocimiento de la fisiopatología. La pregunta es, bueno, ya estamos en el siglo XXI, ¿qué tiene el siglo XXI para ofrecernos en esta línea? Y si entendemos que la definición de avance es llevar algo hacia adelante, eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia, o si habláramos del desarrollo, ¿no? Desarrollar algo, Newman, que es un filósofo cristiano, decía que el desarrollo es ampliar una verdad inicial. Bueno, ¿qué avances hubieron en el tema de accesos enterales, en donde cuando hablamos de avances en medicina es la combinación de esto que muestra la imagen? Bueno, la fisiopatología la comprendemos mejor, la tecnología, y después, en este caso, de donde estamos hablando de aspectos que implican destrezas, las destrezas. Fíjense que la curva ahí hay una búsqueda de PubMed, que es solamente de gastrostomía endoscópica, desde el año 80 es una curva lineal hasta el 2024, ¿no? Una curva lineal. Y en los últimos 5 años hay menos de 900 papers. Entonces yo me preguntaba, ¿de qué voy a hablar? ¿No? Decía, bueno, corría dos riesgos que no quería caer. El primero era copiar y pegar papers y transformarme, como dice
el doctor González Valerga de Clínicas me dice, bueno, copiar y pegar es para cualquiera, no quería eso, quería traer algo nuevo. Y el segundo es ponerme nostálgico y decir, bueno, yo trabajo de esta manera y es la mejor manera, etc. Entonces no podía caer en esos dos lugares. Y la pregunta era, ¿qué podía entonces aportar hoy? Y creo que la idea va a ser aportar una mirada que tiene algunos focos, como todas las miradas, y la mirada va a ser centrada en el paciente, combinando las áreas de experiencia mía, como dijo Erika, yo soy gastroenterólogo, soy endoscopista, hace 25 años hago soporte nutricional y también hace 25 años hago cuidados domiciliarios, y centrada en los procesos. Esa va a ser un poco la idea. Entonces avancemos y espero poder responder al desafío que me propongo y que el desafío le sea de utilidad. El acceso enteral es llegar a la luz de del tubo digestivo por medio de un dispositivo para aportar agua y nutrientes. Puede haber otras finalidades. Obviamente, usamos los accesos enterales, y ahí lo dice, para descompresión y también para administrar medicación. En el momento de decidir cómo implementar un acceso enteral, a mí me gustaría dejarles estas preguntas. Ante cualquier paciente que yo tengo que definir si voy a utilizar o no un acceso enteral, preguntarnos, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo lo voy a utilizar? ¿Cuándo lo voy a utilizar? ¿Cuál y cómo? Y algunas respuestas primeras, que después iremos profundizando en algunos casos, ¿por qué lo vamos a usar? Nutrición y o hidratación. Y acá quiero hacer un pequeño stop, un doble clic, diría un amigo mío. No pensemos solamente que el acceso enteral es para nutrir. Muchas veces lo vamos a dejar para hidratar y pasar medicamentos. Y le cambia la vida al paciente. Y lo otro, no es, puede ser total, el paciente no puede comer por boca, pero también puede ser complementaria. El paciente no alcanza, y esto las guías lo dicen, cuando un paciente no llega a cubrir el 75% de los requerimientos calóricos diarios, es candidato a un soporte nutricional. ¿Cuánto tiempo lo voy a utilizar? Y hay un plazo que me tengo que preguntar, ¿lo voy a usar más de 4 semanas? ¿Sí o no? ¿Cuándo? Cuando el paciente esté en condiciones y el concepto es lo antes posible. Después vamos a ver un poquito el tema del timing. ¿Cuál? Si yo pienso que voy a usarlo más de 4 semanas, voy a una ostomía. No espero las 4 semanas. Empiezo con la ostomía. No, pongámosle una sonda y vamos viendo cómo va la... No. Si va a ser más de 4 semanas, es directamente la ostomía. Y obviamente la pregunta de cuál va a ser si puedo utilizar el estómago, que nos va a definir dónde voy a poner ese acceso. Y el cómo tiene que ver con la técnica. Entonces, primeras preguntas para tener en cuenta en los accesos enterales. Como todo acto médico, tiene contraindicaciones. La tabla repasa las contraindicaciones absolutas y las relativas. Obviamente un tracto digestivo no funcionante, una peritonitis, una isquemia mesentérica, grandes defectos en la pared abdominal en el caso de accesos que voy a utilizar la pared, obviamente. La coagulopatía severa. Esta tabla está sacada de ese paper de un Clinical Nutrition de 2015, excepto el que está en colorado, esa la agrego yo. Hoy el rechazo conformado es una contraindicación absoluta de un acceso enteral. Las preferencias del paciente y las consideraciones éticas deben tenerse en cuenta. Y después las relativas, que las conocemos todos. Respecto a los tipos de acceso, y decíamos, bueno, puede usar o no el estómago y eso me va a diferenciar. En estómago yo puedo utilizar sondas orogástricas. ¿Alguien vio alguna vez una sonda orogástrica para alimentación? En los que están en el Zoom no, pero acá levanten la mano. ¿No? La sonda orogástrica está desprestigiada, pero tiene una utilidad porque evita las lesiones nasales. La usábamos en terapia intensiva hace mucho tiempo y fue perdiendo el prestigio. Pero algunos vimos, el doctor Patrón y yo hemos visto algunas. Gustavo, no Lucas, perdón.
las sondas nasogástricas, las gastrostomías, y después al yeyuno, obviamente, las sondas nasoyeyunales o las yeyunostomías. Dijimos tipos de acceso, tipos de técnica. La técnica más utilizada para colocación de sondas es bedside. Es en la cabecera del paciente, un enfermero o un médico. No vamos a desarrollar mucho, hay distintas formas de colocarlo, pero es una primera técnica. Otra técnica es bajo control radioscópico. Con el desarrollo endoscópico eso se fue perdiendo. Yo recuerdo que cuando yo comencé a hacer soporte antes de hacer gastroenterología y nos íbamos una vez por semana a poner sondas nasoyeyunales bajo control radioscópico con una enfermera que me enseñaba y estábamos horas ahí colocando accesos. Después la técnica quirúrgica, que puede ser la parotómica, que puede ser la paroscópica, que puede ser percutánea. Y la endoscópica, que acá, si bien tomé de este paper, yo creo que hoy la endoscopía tenemos dos. Tenemos la colocación de sondas, que lo vamos a ver, pero tenemos la cirugía endoscópica, porque tenemos que entrar en el concepto de que una gastrostomía endoscópica es una cirugía endoscópica, no es un procedimiento más. Distintas formas, y asistida endoscópica, hay algunos reportes ya de asistencia, o laparoscópica en algunos casos, o ecoendoscópica, bastante interesante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta antes de empezar? Ya dijimos los tipos de acceso, algunas preguntas que me van a servir para orientar la toma de decisiones, pero hay 6 cosas que a mí me gustaría que no nos olvidemos. Las habilidades del profesional, la evaluación del paciente, la indicación apropiada, los aspectos éticos, es un capítulo aparte, la ética en soporte nutricional e hidratación, súper interesante, el equipamiento y los dispositivos que voy a utilizar. Si yo doy una vueltita a todo esto, diría que cada vez más la endoscopía en particular, que va transformándose en una cirugía endoscópica, requiere de procedimientos estandarizados. Y eso es algo que me parece que ya está instalado en muchos lugares y que nosotros tenemos que adoptar. Entonces avancemos con las sondas nasoenterales. ¿Cuándo la voy a usar? Dijimos acceso de corto tiempo, menos de 4 semanas, una contraindicación de una ostomía o un rechazo por parte del paciente y su familia de una ostomía, pocas contraindicaciones, bajo riesgo, colocación sencillo, aunque a veces puedo necesitar la asistencia o radioscópica o endoscópica. ¿Cuándo voy a usar la endoscopía? Dificultades anatómicas, una estenosis, divertículos, anastomosis, o cuando quiero hacer alimentación postpilórica. Durante mucho tiempo, yo diría los 90 fueron así como una época de alimentación postpilórica, sobre todo en el paciente crítico, y hoy ya prácticamente, excepto que documentemos trastornos del vaciamiento gástrico, no la utilizamos. ¿Qué técnicas usamos fuera de la que es bedside del enfermero? Voy a la endoscopía, la que la mayoría hemos aprendido inicialmente, que es la sujeción del extremo de la sonda y el traslado, ¿no? El método drag and pull, que los reportes hablan de un 97% de éxito. Todos sabemos acá que cuando queremos poner la sonda distal transpilórica, el éxito baja. El 97% es dejarla en estómago. Bien, no hay dificultad en guiarla hasta el estómago. La colocación de una guía flexible en algunos casos, ¿no? Una guía y montar la sonda por sobre esa guía. El hilo de sutura en el extremo distal de la sonda. Creo que todos los que estamos acá que hacemos endoscopía hemos aprendido de esa manera. Un lino en el extremo, un nudito. La fijación con el clip, que en algunos casos yo lo uso cuando quiero fijar una sonda en duodeno y quedarme tranquilo porque a lo mejor hay alguna lesión en estómago y permite la fijación. Ahora, todos sabemos que cuando usamos el drag and pull con el lino entra al estómago, empieza a llenarse de secreciones y después a agarrarlo, se va, se viene. Y el doctor Rivas, que es el anestesiólogo de nuestro grupo, que siempre está, como dicen acá en el norte, bututeando, pensando cosas, dice, ¿por qué no usamos la gomita de los brackets? Entonces yo le dije al chino, le decimos, chino, te voy a hacer famoso hoy, y el método Rivas es con 2 interespaciadores maxilares de brackets,
los anudamos, los fijamos a la punta de la sonda y la manipulación, como tiene memoria la goma y queda más rígida, la manipulación es más cómoda. Así que vaya acá un simple homenaje al doctor Rivas, que le prometí esto, pero que bueno, nos ayudó a mejorar algo de lo que hacemos. Probablemente haya otros doctores Rivas que ya lo hayan hecho, pero no importa, quería nombrarlo. Complicaciones de la sonda. Bueno, faringitis, sinusitis, úlceras nasales, otitis media, la migración a esófago, las úlceras digestivas y la aspiración. Las sondas nasoenterales, por más que estén bien colocadas, se asocian con mayor riesgo de aspiración. ¿Qué rol tiene la endoscopía? Bueno, algunos tips. Dijimos, cada vez usamos menos la alimentación postpilórica, así que no nos desesperemos, no, por favor, dejásela en el uno, veamos bien. Inclusive antes recomendaban la alimentación distal a la segunda porción en la pancreatitis aguda, era como un tema en los 90, hasta que aparecieron varios papers y hoy inclusive alimentamos a estómago las pancreatitis, ya no estamos con eso. El control radiológico posterior siempre lo recomiendo porque el riesgo de migración existe. Algo importante es entrenar al asistente en que la progresión tiene que ser 1 a 1, es decir, cuando el asistente progresa la sonda fuera 1 centímetro, yo tengo que ver que el endoscopio la lleva para adentro 1 centímetro. Y eso hay que entrenar al asistente, porque si un asistente mete la sonda y se empieza a hacer el rulo, o en la orofaringe o también en el esófago. Lo que todos sabemos, por ahí para los más jóvenes, el retiro cuidadoso, rotando, insuflando para evitar que la sonda se venga y siempre controlar la orofaringe. Otros consejos importantes, la calidad del material. Usar sondas que estén diseñadas para alimentación enteral. Tope de gama, 100% siliconadas, pero hay muy buenas sondas de poliuretano. Usar siempre un calibre de 10 French o más. Las sondas de menos calibres para alimentación pediátrica dificulta el aporte de nutrientes con fibra y obviamente cuando se usa para medicación mayor riesgo de oclusión. Como mínimo 10 French. Marcas progresivas, porque me va a permitir controlar mejor tanto la colocación como el control diario de enfermería y la terminación en FIT. Ahí ven en la presentación esa terminación violeta en I con Luer Lock, es la norma internacional para alimentación enteral. El uso de prokinéticos previo a la colocación, hay algunos trabajos que muestran que administrando 5 minutos antes Reliberan ayuda a la progresión de la sonda al intestino delgado. Y la otra recomendación es una vez que coloque la sonda, el asistente tiene que marcar el extremo de la sonda en la nariz para después controlar que no migre a lo largo de los días. ¿Qué hay de nuevo en sondas nasoenterales? Bueno, yo encontré este dispositivo, que es un dispositivo de control con magnetos, que no está en Argentina, que recién está en un segundo proceso de revisión de la FDA. Parece interesante, no creo que sea una gran novedad y creo que va a durar poco en el mercado, pero evita la radiología. Básicamente es una colocación con una guía magnética, un monitor que acompaña el trayecto. Vayamos a la endoscopía y a la gastrostomía endoscópica en particular. Es un procedimiento estándar. En Estados Unidos, más de 200.000 procedimientos anuales, que tiene sus indicaciones y contraindicaciones, en donde es clave, más que un consentimiento informado, una decisión consensuada. Acá hay que involucrar al paciente, a su familia. La adecuada preparación, como vamos a ver, va a ser clave, la planificación del postprocedimiento y asegurar dentro de eso el adecuado control y recambio oportuno del dispositivo. Y fíjense que acá sí hay algunas cosas interesantes en dos cuestiones: el timing de la gastrostomía y la comparación de la gastrostomía endoscópica versus sonda. Hay algunos trabajos, no muestras muy grandes, y algunos sí metaanálisis, pero fíjense que en accidente cerebrovascular, la gastrostomía tardía, después de los 14 días, este trabajo, que es un grupo muy chico de pacientes, muestra mejores chances de recuperación de la delusión. Esto comparaba PEG temprana versus tardía. En cáncer de esófago irresecable, la PEG temprana, previo al tratamiento de quimio y radioterapia, es mejor que la sonda nasogástrica y la suplementación en términos de estado nutricional y sobrevida, y se asocia con menores costos.
En cirugía de cabeza y cuello, algo que para mí es fundamental porque hay mucha evidencia. Este trabajo muestra que poniendo la gastrostomía el día de la cirugía, hay menos días de internación, menor morbilidad y menos desnutrición. La comparación entre sonda y gastrostomía, obviamente hay mayor riesgo de neumonías en las sondas nasoenterales por acumulación de secreciones en hipofaringe. Y cuando utilizamos en pacientes con ACV, hay otros trabajos que muestran que la gastrostomía mejora los scores de dilución y los niveles de proteína. En definitiva, un acceso enteral quirúrgico endoscópico, porque el estándar hoy es la gastrostomía endoscópica, es más seguro, es más cómodo, pero también acarrea menor morbilidad, mejor resultado nutricional en distintos casos como es ACV y tumores de cabeza y cuello. Bueno, contraindicaciones también absolutas y relativas, no las vamos a recorrer, están en la tabla. Obviamente, cuando no podemos acceder al estómago por vía percutánea, no vamos a poder hacer una gastrostomía endoscópica, la inestabilidad hemodinámica, bueno, hay distintas causas que hacen que no podamos hacer el procedimiento y que tengamos que disponer de otro, como puede ser la gastrostomía quirúrgica o dejar una sonda o ir a una yelunostomía. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el caso de la gastrostomía endoscópica en la preparación del paciente? La indicación adecuada. Y acá es importante que no sea ni demasiado temprano ni demasiado tarde. Y tener en cuenta algunos escenarios clínicos, la demencia avanzada, el estado vegetativo persistente, bueno, la esclerosis lateral amiotrófica, lo dijimos, los tumores de cabeza y cuello, situaciones en donde es importante no esperar a que el paciente tenga una desnutrición severa, aumente la mortalidad del procedimiento, porque estuve 6 meses con una sonda sin alcanzar objetivos nutricionales. El consentimiento informado, lo dije varias veces, la gastrostomía endoscópica tiene complicaciones mayores en un 2%, tiene mortalidad del 2 por 1000. La evaluación clínica del paciente, la anticoagulación y la profilaxis antibiótica. Durante el procedimiento, algunas cuestiones. Siempre usar el mayor calibre posible, 24 French. Para manejo de medicación, para manejo de alimentación, es indispensable. Es lo más cómodo que hay. No hay nada que haya demostrado que por usar uno de 24 French tiene más complicaciones que uno de 18. Pero sí, en el seguimiento, y ahí puedo dar fe, porque hace 25 años ya que veo pacientes con, sobre todo los que gastrostomizo yo en domicilio, una gastrostomía de menor calibre se asocia con más complicaciones y más dificultades para cumplir objetivos nutricionales. Una colocación del paciente en antitrendelenburg, un leve antitrendelenburg, disminuye el riesgo de interposición del colon, la higiene oral, optimizar el timing de la anestesia. Yo no necesito que el paciente esté media hora dormido. Entonces tengo que hablar con el anestesiólogo, decirle, voy a empezar ya, y en ese momento que voy a introducir el endoscopio es donde comienza la anestesia, porque mientras más tiempo esté el paciente en anestesia, por la posición que está el paciente boca arriba, mayor riesgo de aspiración, entonces buscar un timing de anestesia adecuado. La transiluminación es mandatoria y todos hacemos también compresión, las dos cosas, pero nunca intentar sin transiluminación acceder a la cavidad gástrica. Y algo importante es respetar el eje de punción. Si yo ingreso con el introductor, lo ideal es perpendicular a 90 grados a la pared abdominal y respeto el eje. No empiezo a maniobrar una vez que estoy en la pared para un lado, para otro, porque ahí es donde van a aparecer las complicaciones. Aspirar siempre, uno ha visto que muchas veces no se entra con una jeringa, se entra con el introductor solo. La recomendación, todo lo que hemos hecho en medicina crítica, sabemos lo que es punzar una arteria subclavia y cuando uno entra aspirando es distinto, y acá es recomendable siempre con una jeringa de aspirante. Otras cuestiones, la incisión previa tiene que ser chica y es preferible agrandarla después cuando voy a traccionar el dispositivo, porque eso si no después complica movimiento.
Una vez que estoy traccionando, la tracción tiene que ser en el mismo sentido. Así como ingresamos a 90 grados, la tracción es suave, firme, constante y tiene que ser a 90 grados, no a 45, no para un lado y después para otro. Tres cosas que me parecen relevantes. Los márgenes internos y externos de seguridad. ¿Qué quiere decir? El control endoscópico me tiene que permitir ver el botón interno del gastrostoma, del dispositivo, digamos, girarlo 360 grados, movilizarlo interna y externamente, y fuera tiene que haber 2 centímetros. Eso disminuye el riesgo del Barrett Bump Syndrome, ¿no? Del síndrome del enterramiento del botón. Tiene que haber por lo menos 2 centímetros. A mí me gusta un poco más de 2 centímetros. Entre la piel y el tope generalmente que trae el dispositivo, que trae este disco siliconado, por lo menos 2 a 3. ¿Y la fijación externa cuál es? Ese disco. No le tengo que hacer una sutura, un punto, un monio, ningún otro tipo de fijación. El disco es la fijación. Y algo que habitualmente olvidamos, y me incluyo, es que cuando escriban historia clínica diga que utilicé un set de la marca X de 24 French y dejé tales márgenes de seguridad. Porque si el paciente viene para un recambio de botón de la sonda al año o es paciente de otro médico y uno no sabe, no tiene la cajita de la sonda, no la tiene, entonces no sabe si tiene 24 o 22, entonces es importante tener registrado eso. Vamos al postprocedimiento. ¿Cuándo alimentar? Bueno, hay que alimentar dentro de las 6 horas. Eso es lo que hoy ya está demostrado. Yo me acuerdo cuando empecé mi residencia de clínica que no había tanta gastrostomía endoscópica, los percutáneos eran 24 horas, le dejaban una sonda, aspiración. Bueno, eran otros momentos y eran otros tiempos. Puedo estirarlo a las 12 si es un paciente que a lo mejor el procedimiento no terminé todo lo cómodo que me gusta. Obviamente, la decisión es del médico, puedo esperar 24 horas, pero no hay nada que nos diga en un procedimiento como es la gastrostomía endoscópica hecha en un lugar adecuado con experiencia que dentro de las 6 horas yo no pueda comenzar a alimentar. Ni siquiera comenzar a tolerar. Comienzo con la alimentación. ¿Qué más tener en cuenta en el postprocedimiento? La transición a cuidados domiciliarios. Generalmente nos olvidamos. Bueno, pusimos la gastrostomía, al otro día como estuvo bien, listo. Avisale que que le empiece a alimentar y nos vemos cuando nos toque. Es fundamental el entrenamiento del cuidador en el uso y en el cuidado del dispositivo, tanto la conexión como la desconexión. Todos los días la sonda se tiene que rotar para un lado y para otro y traccionar esos 2 centímetros para evitar adherencias. Las curaciones, una vez que terminó la fístula de madurar, se acabó la gasa, el Pervinoc, la cremita. Uno a veces ve cosas que es agua tibia, jabón neutro y nada más. La limpieza interna es importante, la colonización fúngica de la sonda de gastrostomía es algo súper común que trae consecuencias. Y si no lo entrenamos al familiar, es un problema. Y sobre todo el recambio en tiempo y forma. Generalmente a los 6 meses uno puede ver también, cada fabricante tiene sus recomendaciones, pero a los 6 meses, como muy tarde diría yo, en el caso de la primera gastrostomía hay que cambiarla. Mi consejo es utilizar botones con balón, son más cómodos de colocar y de cambiar que los botones con el honguito, digamos. Me parece que en ese aspecto son más cómodos e inclusive es una técnica que se puede hacer el recambio en la casa del paciente. Una vez que eso está... yo la verdad siempre digo lo tengo que publicar porque hace 20 años que cambio botones en la casa del paciente y no encontré ningún paper de eso. Pero se pueden cambiar. Salvo que yo vea que hay alguna complicación y ahí sí tendré que utilizar la técnica de cortar y empujar, corto el gastrostoma y lo dejo que migre con el tránsito intestinal o endoscópicamente retiro el extremo interno. Complicaciones de la gastrostomía, dijimos que hay complicaciones y que hay mortalidad, 2% de morbilidad, 0,2% de mortalidad. Las intraprocedimientos más comunes son las hemorragias y las cardiorrespiratorias. Las postprocedimientos, la más frecuente es la infección del sitio de la punción, antibióticos y manejo ambulatorio en la mayoría de los casos,
pero todos hemos visto, ¿no? Abscesos de pared, fascitis necrotizante, las pérdidas periostomía y que es el desplazamiento de la sonda, la siembra tumoral cuando colocamos en pacientes con ascitis, por ejemplo, carcinomatosa, y el síndrome del enterramiento, que esto es importante recordarlo, paciente con gastrostomía que tiene dolor, digamos, oclusión de la gastrostomía y pérdida de filtrado periostomía, es un síndrome de enterramiento hasta que se demuestre lo contrario, así que no seguir insistiendo, ¿no? Que metele algo para que documentarlo y tratar de resolverlo, porque si lo tomo en etapas hasta lo puedo resolver endoscópicamente, si no, después hay que resolverlo quirúrgicamente. Algunas palabras respecto a las yeyunostomías. En nuestro medio la mayoría son quirúrgicas. Yo no tengo experiencia de yeyunostomías endoscópicas. Hay técnicas descritas, que es la gastroleyunostomía, el PEG-JET, con alta tasa de falla, y la yeyunostomía endoscópica percutánea directa. Lo que sí tengo experiencia, que creo que más de uno lo ha hecho, es hacer yeyunostomías transpeg, es decir, colocamos una gastrostomía y colocamos una sonda y la guiamos hasta el yeyuno. Eso a veces lo hemos utilizado cuando antes no teníamos tanto para las obstrucciones duodenales. Entonces, ¿qué hacíamos? Poníamos una transpeg pasando la estenosis y dejábamos la gastrostomía de aspiración. Pero últimamente prácticamente no la utilizamos, sino que vamos directo a las yeyunostomías quirúrgicas. Entonces, para ir finalizando, ¿cuáles son los avances? Me preguntaba yo al principio. Yo creo que el avance tiene que ver primero con la selección adecuada del paciente. Este trabajo muy interesante del año 20 revisa una gran base de datos de estas bases inglesas, en donde lo que ven es que la mortalidad asociada a la gastrostomía endoscópica disminuyó un 40%, pero no las complicaciones. Y la conclusión es, bueno, estamos eligiendo mejor el caso, estamos dando mejor al paciente. En los dispositivos algún avance, ahora hay un set de gastrostomía que ya es directamente botón, que creo que es de Boston Scientific. Como todo, los dispositivos no necesitan de evidencia para lanzarse al mercado, así que es una cuestión de gustos. Hay algún reporte de asistencia endoscópica interesante. La endoscopía está dando grandes pasos y mostrándonos un mundo nuevo dentro de lo endoscópico. Asistencia laparoscópica, pero yo diría que el avance tiene que ser que el proceso esté centrado en el paciente. Porque tener un enfoque de proceso significa que el acceso enteral implica todo esto que recorrimos: la selección adecuada del paciente, el timing, qué dispositivos usar, qué vías de acceso, la alimentación temprana, la integración con el equipo de soporte nutricional, la educación de la familia y el monitoreo. Si cada uno de nosotros en nuestros servicios, en nuestro ejercicio de la profesión, revisamos todos estos puntos, seguro que en alguno hay una oportunidad de mejora. Entonces, creo que el gran avance es mejorar el proceso de cada uno, donde yo puedo mejorar en lo que hago día a día, y teniendo en cuenta que estamos hablando ya de un mundo que es la cirugía endoscópica, tener en cuenta que no podemos estar fuera de lo que la cirugía ya estandarizó, que son, por ejemplo, las listas de verificación. Tal vez la gastrostomía es un buen ejemplo para que un servicio, si no lo tiene implementado, comience a utilizar listas de verificación. Entonces, conclusiones. Pensar en el acceso enteral lo antes posible. Adecuada selección del paciente. Asegurar el proceso del consentimiento informado. En caso de procedimientos quirúrgicos endoscópicos, estandarizar los procedimientos, utilizar checklist, e incluir en la actividad de lo que hacemos también el entrenamiento de cuidadores y el recambio oportuno de los dispositivos. Muchas gracias. Excelente. Muy buena la clase, muy práctica. No sé si hay una pregunta en el auditorio. No. Bien. Mi pregunta es, usted habló del uso de los antibióticos, obviamente si hay algún proceso infeccioso después de la colocación de la gastrostomía, el uso de profilaxis,
qué antibiótico y en qué momento sería el oportuno para colocarlo. No, eso lo nombré. Digamos, la profilaxis antibiótica, aminopenicilina dentro de los 30 minutos antes de comenzar. Eso sí, lo mismo que la higiene oral, que por ahí nos acordamos del antibiótico, pero muchas veces nos olvidamos de la higiene oral, ¿no? Pero sí, antibióticos sí, siempre. Ahora, ¿cuándo consideras cambiar? ¿Cambiarla? Ah, El recambio puede ser a partir de que la fístula esté madura. Eso uno lo va viendo, pero a las 4 semanas esa fístula generalmente ya está en condiciones de un cambio. Nosotros tenemos un condicionante que no es menor. Las sondas de gastrostomía o los botones, en realidad, que es lo que usamos para cambiar, no son baratas. Entonces, para el paciente, por lo menos en nuestro medio, hay un porcentaje que tiene que afrontar. Yo cambio cada 6 meses, porque después de los 6 meses el deterioro del material es importante. La colonización de las sondas de gastrostomía por hongos es importante, por más que esté bien cuidada. Y eso después nos trae problemas. Y en los botones pasa lo mismo. En los botones el material, la silicona se pone rígida, el balón, el canal de inyección de agua del balón, muchas veces la válvula no funciona, entonces uno tiene que empezar a cortar el botón o pinchar y extraer. Entonces cada 6 meses es lo recomendable y eso hace que sea fácil, en la mayoría de los casos, en la casa del paciente, directamente. ¿Gallego? Dígame las situaciones, un par de puntitos que me gustaría, creo que aclarar, porque de repente la tasa de éxito de llevar a la sonda nasoregional con endoscopía es altísima, por supuesto, pero no debería ser la regla. O sea, tal vez queda el concepto de que toda nasoregional debe colocarse por vía endoscópica y mañana tenemos a todos los chicos pidiéndonos endoscopía para colocarse una nasoregional. Y otra cosa que en la práctica hacemos habitualmente es hacer una endoscopía previa. O sea, van y nos piden gastrostomía endoscópica percutánea de uno. Siempre hacemos una endoscopía previa para ver la viabilidad, porque es un material caro, que evidentemente para solicitar una sonda tenemos que tener cierta certeza que la transiluminación y la digitopresión va a ser positiva, que vamos a poder llegar al estómago, porque cuando referías alguna alteración anatómica, tenemos estenosis que no son franqueables endoscópicamente, el paciente deja de ser candidato, no siempre, pero la mayoría de las veces, a una gastrostomía endoscópica percutánea. Entonces, esas dos observaciones, no sé qué opinas. Sí, la primera, yo creo que la primera es una buena aclaración, pero creo que ahí hay un tema semántico. En Salta, a mí siempre me llamó la atención de cuando yo vivo hace ya 16 años, bastante, pero que la idea de sonda nasoyeyunal es la sonda de alimentación enteral. Una sonda nasoyeyunal es una sonda que entra por la nariz y del extremo distal está en el yeyuno. Yo escucho muchas veces los enfermeros decir, no, es una sonda nasoyeyunal porque la de silicona o la blanca. No, eso es una sonda. Después depende de dónde ponga la sonda. La indicación de sonda nasoyeyunal cada vez es más baja. Cada vez es más baja. Realmente ya no hacemos transpilórica en pacientes críticos, muy raro. Las obstrucciones duodenales se resuelven con esteno, con cirugías, o sea. Entonces, el uso de la colocación bajo guía endoscópica es realmente baja. La tasa de éxito es a estómago, no es a yeyuno, porque migra con frecuencia, ¿no? Migra con mucha frecuencia a vuelo de estómago. Eso es primero, pero está bueno, porque yo creo que ahí es un tema de definición. En realidad es una sonda de alimentación nasoenteral. Yo después elijo poner en estómago o poner en duodeno, o más allá. Primer punto. Segundo punto, no hay ninguna recomendación de hacer una endoscopía previa a la gastrostomía. ¿Por qué? Porque la endoscopía previa a la gastrostomía es la de la gastrostomía. Por ahí no lo dije y creo que ahí tu comentario me viene bien. ¿Cuándo es la endoscopía previa? En el momento de la gastrostomía. Porque si supongamos que no estamos tan acostumbrados, pero si yo tengo que hacer 2 endoscopías para definir una gastrostomía, el costo de la primera endoscopía es altísimo.
Entonces, la recomendación sí es, yo entro con endoscopio, hago una endoscopía completa y después decido hacer la gastrostomía en el momento. Si no, se suspende, como pasa con muchas cirugías, y se cambia la técnica, ¿no? Sí, eso es cierto. El tema es que muchas veces el material, la solicitud de material es bastante crítica en el hospital y la disponibilidad de material para el paciente, el hecho de suspender, por ejemplo, el paciente hispano, que se le pide la sonda, es una cuestión que en la práctica se Yo lo que diría es, yo puedo tener dificultades administrativas que condicionan el acto médico, pero la evidencia médica hoy no nos dice hacer 2 endoscopías para una gastrostomía. A mí se me, digamos, y tenemos que aplicar el estado del arte al medio público también, no nos exime de hacer las cosas como corresponde. El punto cuál es, yo le voy a agregar la morbimortalidad de una segunda endoscopía, por más que sea baja a un paciente para ver si le hago la endoscopía. No, la endoscopía de la gastrostomía, si no, devolveré el material, lo utilizaré en otro caso. Y lo otro es que te baja la carga de trabajo en un servicio como el tuyo, que con la carga de laburo que tienes, si a cada gastrostomía aparte le agrego una endoscopía, la agenda se te suma. Entonces, la recomendación es hacer una buena endoscopía en el momento de la gastrostomía. Y vos ahí como pasa en muchas cirugías, que abordan la cavidad abdominal y deciden suspender porque no se puede hacer lo que habían planificado. Esto es lo mismo, hay que pensarlo más en términos quirúrgicos que en términos endoscópicos. Hola, Doc, buen día, excelente presentación. Doc, hacerte una consulta en base a su experiencia personal en cuanto a las complicaciones, particularmente dos. La primera, y un poco lo que vimos nosotros, es relacionada al set, sin nombrar marcas. En cuanto al tope interno que tienen los set, hay algunos set que vienen con el tope interno muy pequeño, y hemos visto mucho síndrome de enterramiento del botón asociado a esos set, como complicación inmediata. Y en cuanto a complicaciones inmediatas, si le ha pasado alguna vez, hay muchos set que vienen con el hilo guía, si bien la técnica, la mayoría de lo que hacemos gastrostomía es por técnica de pull, en el momento de realizar la tracción, hemos tenido, por ejemplo, hablaba recién de la anestesia, los pacientes que no tienen una profundidad adecuada empiezan con exceso de tos y hemos tenido descargo de Mallory Weiss, unión esofagogástrica, por la tracción del hilo guía metálico al que me refiero de los set. Esas dos complicaciones se han tenido. La primera, la prevención del síndrome de enterramiento es la distancia. El tema del tope no lo asociaría tanto a la posibilidad. Yo creo que cuando hay un síndrome de enterramiento, uno no contempla que en el momento que yo estoy colocando la gastrostomía, el paciente no está alimentado, la respiración es superficial, entonces yo pongo la sonda, pongo el tope y todo funciona bien. Cuando el paciente está en la casa, 45 grados, con alimentación enteral, no sé, a 150 mililitros por hora, y con una respiración tóraco-abdominal más importante, la pared se mueve. Y eso va siendo el síndrome de enterramiento. Yo no lo asociaría tanto a la calidad del material como a la falta de previsión de que tiene que haber, la literatura dice 2 centímetros, yo prefiero arriba de 2, cómodos, es más, con todo hemos medido nuestro dedo cuando cursamos patología, creo que a todos nos enseñaron eso, yo pongo el dedo y sé en dónde tiene que estar el tope, punto 1. El Mallory Weiss es fruto de la tos, no del hilo guía. Todos hemos visto Mallory Weiss, pequeños Mallory Weiss en pacientes con acceso de tos durante la sedación en endoscopías. El hilo guía en ese punto, si no está al extremo, no entiendo por qué lo provocaría el desgarro. Entonces, creo que tenemos que ser muy cuidadosos al hablar de que la calidad del material nos genera complicaciones, porque hay que documentar, ojo, está demostrado, y obviamente hay rechazo por calidad, y la industria lo conoce. Y la responsabilidad, ¿cuál es? Si yo considero fehacientemente que hay un problema de calidad en un material, la ANMAT tiene un procedimiento, y el farmacéutico de acá del hospital lo tiene que tener claro, porque nosotros somos responsables de eso. Se hace una denuncia de calidad donde se documenta y hay un expediente que se mueve. Ahora, el Mallory Weiss por el hilo, yo diría que si el paciente tiene acceso de tos con un endoscopio puesto o en el medio de una gastrostomía, es probable que haga algún pequeño desgarro, que generalmente debe ser autolimitado, Lucas, ¿no? No lo asocio con el hilo guía. Que la diversidad de materiales es verdad, la calidad, el tipo de... Hay diferencias, hay diferencias. Yo no observé outcomes distintos
con una o con otra. Creo que en algún punto es medio malcriadez de uno que se acostumbró a trabajar con algún set, a todo no pasa y uno termina estando más cómodo. Pepe, buenos días. Tengo una consultita que por ahí nos preguntan mucho los médicos si bien usan más propiedades del encargado de la nutrición, en este caso el licenciado en nutrición. Siempre uno tiene miedo al filtrado de periotomía, mayormente porque este paciente está en la casa, manipula a un cuidador, manipula a otro, y por ahí se van arrojando esta sonda y tienen la filtración periotomía y después el paciente celulitis que hace la vuelta. Hay veces que uno me tocó ir a domicilio a ver pacientes y le pasan la alimentación todo el día, todo el día. Yo quería saber si es que me decía la familia esta, nos dijeron así, que descanse solamente 3 horas a la noche, ejemplo, ¿sí? Todo el día pasando, aparte se juega un poco con la ansiedad del familiar también que quiere engordarlo de repente al paciente, ¿viste? Quería saber si hay una recomendación, digamos, durante el día, cuántas horas alimentarlo con la sonda, a qué goteo se hace para cubrir las capacidades mínimas calóricas, digamos. Esa es mi pregunta. Bien, bueno, respecto al filtrado, también hay, en el filtrado influye también la incisión, esto que sí, a veces hacemos una incisión muy grande y te das cuenta cuando sacaste la sonda que quedó la sonda, ya sabés que esa va a filtrar. En cambio, si uno va traccionando y ampliando mínimamente, mientras más justa esté esa incisión con la sonda, sin que sea muy traumática la tracción, mejores chances, punto uno. A mí no me preocupa tanto el filtrado. El riesgo de celulitis, obviamente, hasta que la fístula madure sí me preocupa, pero después a veces pasa que el filtrado no me preocupa, a veces se resuelve poniendo una sonda de mayor calibre, se ve. Respecto al otro punto de la alimentación continua o no, la alimentación continua, digamos 24 horas de alimentación, no está recomendada en domicilio en particular, puede haber siempre excepciones. Se usa a veces sí en internados, a mí en lo personal prefiero los descansos nocturnos, también por una cuestión de disminuir riesgos por los cuidados de enfermería, pero a veces sí utilizamos, sobre todo en pacientes críticos, alimentación de 24 horas. Y en realidad hay algo, el objetivo calórico es el objetivo calórico. Si el paciente necesita 1500 calorías, vos vas a ajustar, supongamos que recibe una fórmula isocalórica 1 a 1, una caloría, 1 mililitro, 1,5 litros, vas a ajustar a 100 mililitros hora, pasan 15 horas. Te queda la noche. Pero tenés que sumarle, bueno, el paciente lo baña, no sé, hay distintas cosas, entonces vas buscando, la velocidad de infusión es la máxima que tolere porque es más cómodo, y es más, en muchos casos hacemos alimentación en polos, 4 veces al día, comemos nosotros 3 o 4 veces al día, una jeringa de 60 en media hora, se pasan 250 mililitros y también es bastante fisiológico. Tiene que tener un equipo que esté en el tema y que lo acompañe en el tema de ese paciente y sobre todo al cuidador. Porque lo que decís vos es verdad, la familia empieza a ver todos unos mitos, ¿viste? Alrededor de la alimentación que hace que por ahí no ayude. Acá hay un comentario. Sí, era yo. No, en el Zoom no. No, es un comentario. Dos cosas. Clarísima la exposición, felicitaciones, realmente gusto compartir con vos esto. Y agradecerte personalmente este aporte, este grano a este curso que organizo hace más de 20 años. Así que es un granito más para todo esto y agradecido porque realmente los chicos se nutren mucho de proyecto importantísimo. Terminado esto, dos preguntas. En tu experiencia, muchas veces me piden decidir por el botón o la sonda. Yo prefiero la sonda, porque el botón, como está sobre la piel, lo manosean demasiado y he tenido muchos problemas de infección del botón. Eso por un lado, y elegiría vos en razón de que. Y lo segundo, las sondas con balón que duran un tiempo menor a la sonda con capuchón o se te pinchan más rápidamente. ¿Las usás? ¿No las usás? ¿Qué preferís?
¿Qué recomendás? Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Está bueno. Me voy a empezar por la última porque no mencioné las ondas con balón y eso significa algo que es que no las uso. ¿Viste? Cuando uno no nombra algo porque no lo tenés en el radar. Es muy raro que uses ondas con balón. Muy raro. Así que, sí, por eso están las fotos. Estoy pensando en la presentación, así que gracias. La verdad que muy pocas veces he usado sonda con balón. Primer punto. No la uso porque se me pintan mucho. Sí, ahí hay que ver el material, con qué se insuflan, y ahí hay que hablar. A mí me pasó una vuelta, me pidieron de una empresa de Buenos Aires que pruebe unos botones que estaban por importar hace unos años. Entonces me dieron 2 o 3 botones y se desinflaban. Entonces le dije, mirá, no los importé porque nadie no los voy a querer usar. O sea, hay que ver porque sabemos que los materiales son parecidos, pero no todos iguales. Entonces también hay que ver qué sonda, uno diría, bueno, hay sondas con balón y sondas con balón, como hay set y set, como decía Lucas, y sondas de alimentación, y la calidad del material, hay un montón de cosas que influyen. Respecto al botón, las complicaciones generalmente, una vez después de que pasaste el mes, digamos, de la cirugía, son por mal cuidado, por mala manipulación y mal cuidado. La verdad que el botón a mí me resulta más práctico, no vi más complicaciones. El recambio es más cómodo, es mucho más cómodo, porque la sonda la sonda de gastrostomía obviamente se saca tirando, dependiendo del paciente. Yo muchos pacientes lo he sacado directamente en el consultorio. Bien, doctor, ese es el sonido. Y el botón a mí me parece más práctico de manipulación, de cuidado. El tramo de la sonda de la gastrostomía se coloniza sistemáticamente por más que lo cuiden. Luego al 4.º mes ese tubo de goma ya empieza a tener, viste, colonias de algo que uno no quiere saber qué es. Pero a mí me pasó un paciente que hoy tiene 22 años, el otro día hablaba con la mamá, lo sigo desde hace 12, lo tuvimos que internar con una sepsis y la interpretación fue que fue a punto de partida de una colonización de la sonda. Y eso que es un chico súper cuidado con 24 horas de enfermería. Entonces el botón a mí en ese sentido me parece más cómodo, más práctico y creo que trae menos complicación. El recambio es más sencillo, a veces para cambiar un set, pues también por una sonda con balón es lo mismo, pero no soy muy fanático de las sondas. ¿Cómo influye la elección del tipo? Sí, ahí esa pregunta. Pepe, bueno, buenísima tu clase, muchas gracias. Además de tu comentario y sugerencias, vamos a leer un poquito los mensajes que dejaron. Bueno, si quieres leerlos. Sí, hay una pregunta del doctor Tenga que dice: ¿cómo influye la elección del tipo de acceso enteral, sonda nasogástrica, nasoauricular, gastrostomía, en la efectividad y seguridad del soporte nutricional? Buena pregunta, Julio. La efectividad, o sea, efectividad entendiendo como que voy a poder administrar los nutrientes en las cantidades necesarias, va a ser la misma. Te diría que ahí es más el equipo que el dispositivo, o sea, el equipo que lo acompaña al paciente. En la seguridad, obviamente, la gastrostomía es más segura. El riesgo de complicaciones de la sonda, migraciones a esófago y aspiración es alto. No disminuye el reflujo, o sea que el problema no es el reflujo en realidad, pero es más seguro en el largo plazo la gastrostomía que las sondas.